Durante los últimos años estamos siendo testigos de una creciente represión sobre los movimientos y colectivos comprometidos con la defensa de la ecología, los territorios y la vida. Una represión violenta que de forma impune castiga y asesina a líderes sociales y comunitarios en el sur global. Solo en el 2022, al menos 177 personas fueron asesinadas. Sin embargo, esta ola de criminalización del derecho a la protesta también se extiende a Europa, donde diversos países han acusado de terrorismo a diferentes organizaciones ecologistas, como ha pasado en el caso español con Futuro Vegetal. A pesar de que la situación objetiva empeora cada día, observamos cómo la acción no pasa por implementar medidas que fomenten una transición ecosocial, sino por perseguir a quienes denuncian la gravedad de la crisis climática y la falta de iniciativa por parte de los gobiernos. Por este motivo, ante la inacción climática y la falta de respuesta institucional, en la primavera del 2022 tuvo lugar una larga semana de movilizaciones internacionales y de acciones de desobediencia civil no violenta organizado por Rebelión Científica. En Madrid fueron centenares de personas las que salieron a la calle a denunciar esta situación insostenible. En este contexto, el 6 de abril se llevó a cabo una acción directa que consistía en arrojar un líquido biodegradable de color rojizo, fácil de limpiar con agua, a las propias escaleras del Congreso de los Diputados. Por este motivo fueron detenidas 15 personas, a las que se les solicita 21 meses de cárcel y una multa común de 3.300 euros. Hablamos con Belén Díaz, Javier de la Casa y Jorge Rietzmann, imputados por esta acción y miembros de Rebelión Científica, para analizar la deriva represiva contra el movimiento ecologista. Todo ello en un nuevo programa de Enclave Internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Enclave Internacional, esta vez para hablar de la rebelión climática, de los miles y miles de activistas que han surgido por todo el mundo gritando alto y claro que hay que parar justamente esta emergencia climática, que hay que hacer algo. Y esta desobediencia civil que han puesto en práctica está siendo criminalizada en el conjunto de Europa y también en nuestro país. Para hablar de todo ello y mucho más, tenemos a 3 personas que justamente están siendo encausadas por una acción de desobediencia civil protestando contra esta emergencia climática. Y para ello tenemos a Belén Díaz, que es ambientóloga y activista. Bienvenida, Belén. Gracias. Tenemos también a Jorge Rietzmann, que es profesor de la Universidad Autónoma, filósofo y también activista. Bienvenido. Gracias, Miguel. Javier de la Casa, que es investigador ecológico en el CREAT de la Universidad Autónoma de Barcelona y evidentemente también activista. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo quería empezar de una forma muy breve, haciendo una pregunta de 1 minuto, ¿vale? Y quería que fuera una pregunta que intentara transmitir a la gente que nos está viendo el porqué de la desobediencia civil, el porqué de llamar la atención ante esta emergencia climática, ¿no? No solo desde un punto de vista político, sino también qué os llevó a vosotros y a vosotras a fugaros, en este caso la cárcel, por reivindicar justamente que se tomen medidas. No sé, empezamos contigo, Belén, por ejemplo. Vale. La desobediencia civil es una cuestión de justicia y de un uso de los derechos, ¿no? Y de las libertades de expresión, en este caso. Entendemos que con los privilegios que tenemos aquí en el norte global, poco hacemos. El hecho de haberle tirado pintura a un edificio no supone nada en comparación con todo el daño que estamos viendo en muchas partes del mundo, ¿no? Es un ejercicio también de alivio, de alguna manera. Necesitamos, de alguna manera, sacar toda esa rabia, esa frustración, esa impotencia que sentimos cuando somos conscientes de los datos que tenemos y a la vez pues, de que la acción política no está a la altura de las circunstancias. Jorge. Se recurre
lo vemos en la historia, la desobediencia civil, cuando el marco político y jurídico existente está dejando fuera demasiadas cosas, ¿no? Hay, por ejemplo, amenazas o daños o procesos destructivos que no se tienen en cuenta, y las formas de protesta regladas, admitidas, ¿no? Me manifestaré tal día, tal hora y pido permiso a las autoridades para que me dejen hacerlo, no permiten avanzar. Es una suerte de llevar ese orden político-jurídico hasta sus límites y un poco más allá para intentar forzar un cambio, bueno, o alentar a un cambio, y si se puede, pues forzar un cambio. Javier. Pues mira, yo nací en el año 97, el año del Protocolo de Kioto, y un año donde naces ya con promesas y naces con constantes engaños. Yo empecé a trabajar como científico, y esa idea de que hay que seguir publicando, hay que seguir investigando, que ya actuarán los políticos, que ya se generará la acción necesaria, sigue siendo no una estafa, porque no lo es así, pero sigue siendo un cuento, ¿no? La desobediencia civil es decir basta, es entender bien la historia, entender desde la razón y la pasión, y decir basta, y buscar cambiar el paradigma. Puede que tirar pintura al Congreso no sea lo que cambie el paradigma de cómo es la política en el Estado español, pero sí que esto, más otra cosa, al final generamos un momento en el que las cosas pueden cambiar, y también podemos imaginar otros futuros distintos. Si no hacemos nada y si seguimos estando en el orden preestablecido, pues esas semillas no van a germinar nunca. Claro, porque yo estaba comentando que justamente los tres estáis encausados por una acción. Ahora, si queréis, vamos a hablar un poquito de ella, ¿vale? Y los tres sois miembros y miembros de Científicos por el Clima, si no me equivoco, ¿no? Rebelión Científica. Rebelión Científica. Bueno, y Ecologistas en la Acción y sí, otros grupos. Ecologistas en Acción y otros grupos. Pero la acción la organizó Rebelión Científica, ¿no? Sí. Eso es. Si nos podéis contar un poco en qué consiste Rebelión Científica, no sé quién se anima. Javier igual es el que está más en función Rebelión Científica, la voz, de alguna manera. Rebelión Científica es un colectivo que lo que busca es agarrar ese privilegio que tiene la comunidad científica y salir de nuestros laboratorios, salir de esos espacios académicos donde, bueno, estamos tan cómodas, y realmente esos datos que nos convencen, que nos hacen llorar también, que no solo nos enfurecen, llevarlos de alguna forma a la calle. Y nuestra vía de acción es la desobediencia civil. Y muchas otras, ¿no? Pero un poco lo que busca este colectivo de Rebelión Científica es llevar a las científicas y científicos y académicos, etcétera, a la calle con protestas, con demandas. También tenemos una serie de demandas claras. Y bueno, estas acciones, por ejemplo, la acción que hicimos fue una de las pioneras donde la comunidad científica empezó a hacer desobediencia civil, y está ocurriendo en toda Europa y está ocurriendo en más partes del mundo. Es una nueva tendencia, porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados, y es nuestra labor como científicas transmitir esa información. Hay una contradicción enorme entre el ser esta clase de sociedades con la acumulación de conocimiento de muchas clases, incluyendo conocimiento científico sobre el curso catastrófico en lo ecológico-social que llevamos, ¿no? Entre eso, saber tanto, y poder tan poco, ¿no? Estamos yendo a toda velocidad hacia un despeñadero, y es como si no se pudiera. Entonces, en esa tensión, en esa disonancia, en esa contradicción, es donde creemos que investigadores e investigadoras deberían examinar un poco más cuáles son las prácticas, los dichos y los hechos, y qué más se puede hacer aparte de investigar, que es necesario y está bien, pero a la vista está que no es suficiente. ¿Y entonces qué pasó, Belén, este 6 de abril? Pues que tiramos un líquido rojo biodegradable al Congreso de los Diputados, y luego nos sentamos en las escaleras, pues esperando que viniera la policía. ¿Y por qué el 6 de abril? Era justo el día que se publicaba el tercer capítulo del sexto informe del IPCC, que es un organismo a nivel internacional de relevancia, ¿no?, en el mundo de la ciencia, porque pues cada una serie de años recoge como la información científica de más actualidad sobre el cambio climático. Cada año es un informe que empeora, y bueno, ya incluso voces dentro del propio IPCC cuestionan la necesidad, ¿no?, de seguir emitiendo estos informes cuando luego quedan en eso, en un informe en papel. Sí. ¿Y qué decía el informe, así como conclusión? Era un informe que hablaba de las posibilidades de mitigación, ¿no?, del cambio climático. Sí.
no sé, por decir muchas cosas, pero... No, lo que hemos visto, hay quizá 2 puntos que sí que se pueden subrayar, ¿no? Lo que hemos visto así como pauta en años recientes es que, por un lado, las cosas están yendo peor de lo que los mismos modelos climáticos anticipaban hace 20 años, hace 30 años. O sea, están produciendo ya fenómenos extremos que, según esos modelos, hubieran tocado hacia 2040 o 2050, ¿no? El cambio se está acelerando y las cosas van peor de lo esperado. Y luego, por otra parte, los investigadores e investigadoras están dando cuenta, como antes apuntábamos, de que hay otras responsabilidades aparte de la de investigar bien. Y por eso, pues ese fenómeno de salir de los laboratorios, salir de las facultades y apelar desde la calle directamente de otra manera. Y Javier, ¿qué pasó? Porque Belén lo estaba contando, ¿no? Se tiró pintura, os quedasteis ahí y os identificaron, y después, hasta llegar ahora donde estamos ahora mismo... Bueno, por contarlo rápido, parte de nosotras fuimos identificadas y meses más tarde, coincidiendo con una de las olas de calor más memorables del año, 2022, a varias de nosotras o nos llamaron o fueron a buscarnos a nuestras casas, 15 en concreto. De esas 15 actualmente estamos en un proceso judicial en el cual la Fiscalía de Madrid pide 1 año, 9 meses y una multa común de 3.300 euros. Además, en estos meses también hemos visto cómo la Fiscalía General del Estado incluía colectivos como el nuestro dentro del marco de la ecología radical dentro del epígrafe de terrorismo, por ejemplo, cosa que ya se ha retractado, pero es un síntoma muy claro del clima de represión que están viviendo los colectivos, no solo los climáticos, pero en este caso como el nuestro, los climáticos y ecológicos, y que no solo somos nosotras. Ahora mismo colectivos como Futuro Vegetal están siendo perseguidas como organización criminal y se están vulnerando sus derechos de forma bastante clara, y podemos seguir hablando, podemos salir de la frontera del Estado español, podemos salir de la frontera europea. Son muchos los casos y creemos que hay un clima creciente de represión que debemos hacer algo para ponerle freno. Justamente eso es lo que hemos hablado, ¿no? Este clima de represión en donde vuestro caso no es una excepción, sino que por desgracia estamos viendo que se ha convertido en una norma, ¿no? Se ha hablado de Alemania, se ha hablado de Francia, incluso con ilegalizaciones, el tema de Italia, que a lo mejor se conoce menos con el gobierno de Meloni, también lo comentaba Jorge antes, ¿no? Sí, estábamos esta mañana comentando cómo ese fenómeno, pues, de que un órgano como la Fiscalía General del Estado produzca 1 año y luego al año siguiente otra vez informes donde se sitúan las acciones ecologistas y climáticas como una suerte de extremismo radical que puede convertirse en terrorismo. También Europol está elaborando informes donde se busca establecer esas conexiones, y luego vemos cómo en un país como Italia las propuestas de uno de estos grupos que han aparecido a partir sobre todo de 2018-2019, ¿no? En Alemania, Letzte Generation, y luego también en Italia, también se llama Última Generación, y nos cuentan compañeros de allá que en las protestas la policía está desde el principio repartiendo de manera intimidante unos documentos en los cuales se les dice que no podrán ustedes aproximarse otra vez a esta ciudad en los siguientes 6 meses, ¿no? Y lo significativo es que ahí se trata de una medida que procede del paquete de medidas antimafia que aprobó el Estado italiano en los años duros de la lucha contra la mafia. Entonces, claro, el acercar ese tipo de actividad delictiva con la protesta democrática en un asunto como este, donde nuestras sociedades realmente se juegan el todo por el todo, pues es muy impresionante, ¿no? Claro, porque estábamos hablando, Belén, ¿no? También de cómo está afectando esto, en donde hay una fiscalía que habla de terrorismo, donde hemos tenido, ¿cuántas? 26 detenciones de Futuro Vegetal y recientemente, ¿no? Al final,
parece que lo que se busca es intentar amedrentar a toda una generación para que no se proteste con lo que está pasando, ¿no? Sí, no hemos hablado de las infiltraciones policiales, pero eso también ha hecho daño, ¿no?, en los colectivos, y al final es una estrategia eso para meter miedo y para generar incluso desconfianza entre nosotras, ¿no? Pero bueno, ante eso pues vamos a seguir. De hecho, hubo compañeras que repetimos la acción al año siguiente como una forma también de decir alto y claro, nos reafirmamos en lo que decimos, en lo que hicimos el año anterior, y no tenemos miedo ante esta represión, sí. Pues yo creo que está más o menos claro, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es que estamos ante un clima generalizado de criminalización, de cancelación de un derecho tan básico como es el derecho a la protesta. Y bueno, lo único que queda yo creo que es seguir levantando la voz y en este caso conseguir que estos y otros tantos activistas sean absueltos, sobre todo para que no cunda esa imagen del que hace, el que se mueve, el que protesta, pues al final lo paga, ¿no? Yo creo que lo que hay que decir es que el que no proteste, el que no se mueve, lo vamos a pagar todos. Muchas gracias.